Sin más preámbulos, pasaremos de inmediato a nuestro panel de discusión de la tarde de hoy. Para ello, dejo ante ustedes al licenciado Mario Fornés del TESH, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Luis Garratón, Inc., expresidente de la Asociación de Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal, MICAM, y segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, quien tiene a su cargo moderar esta sesión. Adelante, Mario. Muy buenos días a todos, a los miembros de la Cámara de Comercio y el público que se nos une en la tarde de hoy. Bien importante, hace varios años atrás, hablar de un canaforo en la Cámara de Comercio era algo que no era pensado. Era visto como una industria que no iba a tener futuro. Y así, igual que empresarios que nos acompañan en la tarde de hoy, así yo pensaba hace unos 8 años, 10 años atrás, que esto era impensable. Así que nos enfrentamos a una evolución de esta industria. Y recuerdo las primeras veces que fui a radio en aquel momento dado como presidente de MICAM, y lo primero que me decían cuando iba a la radio era, ¿de cuál tú fumas? Y explicarle a la gente que era esto mucho algo más allá que eso, pues ha sido un proceso de evolución y aprendizaje para todos. Así que le agradezco a los conferenciantes que están en la tarde de hoy, que vamos a estar compartiendo unos temas. Ya aquí Teresita nos ha puesto un menú bien variado para el público que nos escucha. Vamos a tocar algo de lo que es el tema, la posibilidad de la despenalización, la discriminación en el uso del cannabis, los aspectos laborales en el uso del cannabis medicinal, la limitación financiera que tiene la industria en estos momentos y posibles impuestos al uso del cannabis medicinal. Para propósitos de enriquecernos a todos, pues tengo unas notas, ¿verdad? Para empezar a servir lo que es el menú. Según cifras del Departamento de Salud que tengo disponible, tenemos aproximadamente unos 114,000 pacientes que al día de hoy se están beneficiando de una manera u otra de los servicios que da la industria de cannabis medicinal. También de igual manera existen aproximadamente unos 394 profesionales de la salud que están certificados para dar órdenes relacionadas con esto. De igual manera, es bien importante establecer lo que es un poco la demografía de los pacientes. Ahora mismo, algo que en aquellos años yo no pensé que iba a ocurrir, tenemos que el 58% de los pacientes de cannabis medicinal son mujeres. Y adicional, el 78% de los pacientes de cannabis medicinal son mayores de 40 años. Así que esta percepción que en un momento dado se tenía de que eran los muchachos jóvenes que iban a meterse a esto, pues se ha ido derrotando a través del paso del tiempo. Y bien importante que gran parte de las condiciones que se están siendo atendidas son básicamente lo que es, en primer lugar, está el desorden de ansiedad y el dolor crónico. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar este tema, pues yo era un incrédulo porque yo soy trabajo en la industria de distribución de medicamentos, así que estoy acostumbrado a lo que es la farmacoterapia. Y un día vino esta persona y me llevó a este paciente que utilizaba parchos de morfina. Y entonces, pues el problema es que los vecinos se quejaban porque esta persona, cuando los parchos de morfina dejaron de tener efecto, pues comenzaba a gritar del dolor. Y poco a poco se le empezó a introducir lo que fue el cannabis medicinal. Al día de hoy la persona está bien y poco a poco ha venido reduciendo los parchos de morfina que se ponía en aquel momento dado. Y en aquel momento pues me abrió los ojos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, y yo era uno de esos que pensaba que nunca me iba a ver en este tipo de industria. De igual manera, yo lo veo a nivel comercial, lo veo como un negocio altamente regulado. Y aquí hay, ¿verdad?, un panel que va a estar explicando un poco más al detalle. Es la única industria que tiene que tener guardia armado, tiene que tener todo su perímetro monitoreado por vigilancia electrónica. Ni los casinos ni los bancos tienen ese tipo de requisitos. De igual manera, no tenemos acceso al financiamiento bancario como lo tienen otras industrias, que vamos a tocar esa parte de lo que son esos temas. De igual manera, tampoco tenemos acceso a lo que es transacciones electrónicas. Eso quiere decir que si un paciente va a un dispensario, no puede utilizar su ATH, no puede utilizar una tarjeta de crédito para pagar. Así que son retos que tenemos en la industria, pero aquí tenemos un panel que nos va a estar ayudando, ¿verdad?, con todos estos temas. Así que, pues vamos a empezar.
Así que el formato que hemos escogido es para darnos flexibilidad, es que a esos temas, cinco temas, cada panelista va a tener la oportunidad de reaccionar. En este caso vamos a comenzar con el uso recreacional, o sea, la despenalización. Así que vamos a comenzar con estos temas. Yo he tirado algunos datos para arrancar la discusión. De igual manera, otra cosa que está ocurriendo mucho es que en industrias que son altamente reguladas por el gobierno federal, tiene regulaciones de FDA y DEA, que tienen políticas agresivas en contra del uso de cannabis medicinal, van a haber industrias donde por la característica de la regulación que le aplica federal, los empleados que tengan el uso de cannabis medicinal va a estar limitado. Así que es parte del debate que vamos a estar teniendo en la tarde de hoy. Igual manera, las pruebas toxicológicas, haciéndose las pruebas de dopaje, los patronos tienen una responsabilidad mayor de distinguir qué pacientes son legítimos que tienen su credencial de pacientes y qué empleados pues no. De igual manera, ya en la Fiscalía de Bayamón ya se ha resuelto casos donde se ha encausado criminalmente a pacientes de cannabis por estar incumpliendo con la reglamentación de la ley. Así que es bien importante que tengamos eso claro para el público que nos escucha, que el paciente de cannabis, una vez adquiere el producto, debe irse a su intimidad de su hogar. No es para estar con esa sustancia en lugares públicos o transitando. Eso es un aspecto bien importante, que ha habido mucha confusión con eso. Así que pues nada, vamos a comenzar. Esa manera de introducción, ¿verdad? Arrancando con el tema de la despenalización. Así que, José Mae, no sé si quieras comenzar con el tema y así seguimos. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio y al Comité de Cannabis. La verdad es que hay que reconocer que han venido haciendo pues, un trabajo bien importante, sobre todo generando estos espacios de conversación, estos espacios de discusión. Esto es un tema que evoluciona prácticamente a diario, está en constante cambio, en constante crecimiento, así que nada, primero aplaudir este espacio para la conversación. Creo que más y más pues hay que seguir educando, hay que seguir llevando el mensaje, hay que seguir explicando de qué se trata este tema de la industria del cannabis medicinal. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Les agradecemos su presencia, su interés. Lo ideal es que pues, lo que podamos conversar, lo que podamos discutir acá, lo lleven a sus casas, a su familia, a sus comunidades y podamos seguir en un intercambio de ideas constante. Ver realmente qué es lo que ha funcionado hasta el momento en la industria que tenemos, ver las cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista regulatorio, pues depende un poco de la experiencia y del conocimiento de todos los que forman parte de este ecosistema. Entrando propiamente en materia, yo creo que pues, no puedo empezar sin decir que en este proceso eleccionario pues, hay muy buenas noticias a nivel de lo que ha pasado en otros estados de los Estados Unidos. Pues, diversas jurisdicciones, tenemos unas 4 jurisdicciones nuevas que han aprobado el uso adulto y tenemos 2 jurisdicciones nuevas que se han incorporado a los programas medicinales, sin hablar también pues, de que han habido otras aprobaciones históricas que están relacionadas a el reconocimiento medicinal del silobicin y de algunas sustancias que se están utilizando para el tratamiento principalmente de enfermedades relacionadas con la mente. Muy rápidamente, las jurisdicciones que aprobaron la recreacional: Arizona, Montana, New Jersey, South Dakota, y South Dakota también aprobó medicinal y recreativa al mismo momento, y Mississippi un buen programa medicinal. Yo muy brevemente, yo creo que para adentrarse a este tema de un mercado distinto al medicinal, tenemos que empezar a cambiar el wording, tenemos que empezar a utilizar las palabras correctas y los ejemplos correctos para poder explicar cuáles son los pros y los contras, si alguno,
de este tipo de industrias. Y mi propuesta para todos los que estamos aquí en el foro y para quienes nos están escuchando es que dejemos a un lado la denominación de mercado recreacional. Yo creo que un primer aporte y una primera discusión que podemos empezar a dar es denominarlo de uso adulto, de uso de mayores de 21 años, porque ahí cambia un poco, de alguna manera, el discurso y se rompe el paradigma de que esto, aun cuando sea de uso adulto, pues esté la gente en la calle consumiendo libremente y se genere una situación de caos. Todo lo contrario. Y además de eso, creo que tenemos que empezar a hablar también de experiencias, salvando, por supuesto, las diferencias culturales y geográficas, experiencias que hay en otros estados de los Estados Unidos, donde hay cifras que se puede analizar y conclusiones a las que se pueden llegar desde el punto de vista de la política pública. No solo hablar de uso adulto, sino también hay que empezar a hablar de cuáles son las consecuencias que este tipo de mercados han generado en otras ciudades y en otros estados. Y hay muchísimos informes de universidades y muchísimos informes de municipalidades y de estados donde, por ejemplo, pues, ha habido un impacto significativo, positivo, desde distintos puntos de vista de cómo se pueda evaluar esto. Por mencionar muy rápidamente, ha disminuido el consumo de bebidas alcohólicas. Pues no quiero entrar en el debate si una cosa es mejor que la otra, pues habrán otros momentos y otros espacios, pero ha decrecido el consumo de bebidas alcohólicas de manera importante. Adicionalmente a eso, se ha probado científicamente que no ha habido un aumento del consumo de cannabis por menores de edad, es decir, que sigue siendo un mercado donde el consumo es de personas mayores de 21 años. Y también hay que decir el impacto positivo que ha tenido a nivel fiscal. Esto no es un secreto para nadie. Ahora, no nos podemos enfocar en que el discurso para desmontar paradigmas y para convencer voluntades no puede ser únicamente a nivel de los ingresos que puede significar para Puerto Rico. Sí es un tema muy importante, sí es un tema fundamental, pero además de esto viene acompañado por otros asuntos que impactan positivamente otras políticas públicas. Me refiero, por ejemplo, a lo que puede significar en términos de turismo, lo que puede significar en términos culturales. Pues hay ciudades de los Estados Unidos donde ha aumentado significativamente el turismo, se ha mejorado el ecosistema, se han convertido en ciudades donde ha mejorado la gastronomía, ha mejorado la atención, han aumentado las noches de hotel. Y no es menos cierto que también en este proceso de convencimiento y de sumar personas, algo que ha funcionado en otros estados de manera muy positiva, es que los impuestos, que más adelante vamos a hablar de esto, los impuestos que se le han establecido al uso de mayores de edad, han estado dirigidos a financiar unas políticas públicas muy específicas. Es decir, en el caso de Puerto Rico, digamos que buena parte de estos ingresos no irían directamente al fondo general, sino como por ejemplo en el estado de Colorado, por decir alguno, pues buena parte de los fondos derivados de este impuesto se dirigieron al sistema educativo, otro porcentaje se dirigió al sistema de salud, otro porcentaje a carreteras y seguridad. Y pues la cifra está allí, la información está allí. Podemos hablar de que, por ejemplo, Colorado tiene el sistema de educación pública más importante y más exitoso en este momento de los Estados Unidos. José. Y de alguna manera u otra, pues han sido ingresos derivados de una política pública bien planificada. Y para concluir y no quitar más tiempo, pues propongo que de ahora en adelante, pues la conversación que llevemos a todos los niveles y a los estratos sociales, incluyendo el político, sea sobre la base de algunas de estas premisas.
un dato importante que trae José, ¿verdad? Y para aclarar al público que nos escucha, es que no podemos comparar Puerto Rico con jurisdicciones que es recreacional. Así que hay que hacer bien clara esa distinción de que Puerto Rico lo que tenemos una legislación de cannabis medicinal. En el caso de Colorado, pues hay que hacer la distinción de que estamos en el área recreacional. Un error mío fue que no presenté a José Antonio Máez. Yo lo conozco, así que, ¿verdad? Arranqué directamente así, pero básicamente él es miembro del grupo Van Ben Heard. No sé si lo dije bien, Antonio, así que tú me corriges. Muy bien. Con nosotros va a seguir Celina Cuevas, ella es de Green Queen. Tenemos en nuestro panel a Juan Alicea, presidente de la Asociación de Veteranos y Cannabis Medicinal, así que es bien importante ese retro, esa información que nos trae y esa visión de lo que está pasando en lo que tiene que ver con los veteranos. Ya se unió a los trabajos el licenciado José Rivera, que es presidente actual de MICAM y actualmente es el propietario del dispensario THC. Así que tenemos el banquete servido, así que vamos a darle el turno a Celinel. Celinel, háblanos un poquito de qué tú piensas sobre el uso recreacional y la despenalización. Pues saludos a todos y a todas y a los que están conectados. Para mí, yo agradezco a la Cámara de Comercio por haberme invitado, porque yo siempre he planteado, yo soy influencer de cannabis medicinal, soy paciente y soy un ejemplo vivo, ¿verdad?, de cómo el cannabis medicinal funciona, ¿no? Y esa experiencia como influencer y escuchar, yo hago lives, yo acostumbro a hacer lives todas las semanas, donde tocamos diversidad de temas, ¿no? Educativos, porque parte de mi misión y parte de lo que yo he encontrado que está pasando es que sí certificamos pacientes, y todo esto está interrelacionado con las temáticas de hoy, certificamos pacientes, pero en la preservación de ese paciente, ese proceso que se da desde que yo me hago paciente, me atiende un doctor y voy al dispensario y me atiende el bartender, ahí es donde estamos presentando mayor dificultad, porque si no se educa correctamente al paciente y no se le da cuáles son las opciones y los menús y las posibilidades de la medicación, pues yo me he dado cuenta que todavía hay una visión media de fármaco con el cannabis en términos de que lo ven igual de cuando un doctor le envía una receta a un paciente. Y entonces hay ese misconception. Y yo creo que sí, hay 5 temáticas importantes, pero dentro de esas 5 temáticas entiendo que es bien importante que se incluya la educación, que hay que estructurar una parte educativa al paciente para lograr que esos pacientes certificados se mantengan utilizando el cannabis medicinal y que ¿verdad? Sigan en su proceso de sanación. Estamos en unos momentos de cambio, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y estamos en momentos de transformación con respecto al cannabis. Esto es, los cambios vienen. ¿Cuánto tarden? Pues eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Pero estos cambios ya no hay quien los pare. Esto es un efecto dominó. Y este Cana Forum para mí tiene mucha relevancia y mucha importancia porque yo he estado propulsando el fortalecer una comunidad de cannabis, y en esa comunidad de cannabis debemos estar representados todos los sectores relacionados a la industria del cannabis, ¿verdad? Que tengan una voz para hablar. Y sobre todo ahora que viene un cambio administrativo, que podamos propulsar nosotros, hacer acuerdos, hablar en qué estamos, cuáles son nuestros puntos de convergencia para impulsar con la nueva administración otro tipo de política, de incentivos, de proyectos, de manera que podamos impulsar ya a la industria a otro nivel también. Así que yo por ahí lo pondría cuando mencionaste los demográficos y las estadísticas de quienes usan cannabis, están de acuerdo con la gente que me sigue a mí. O sea, que es algo que ya yo había visto, contrario a lo que yo pensaba que iba a haber más baby boomer, pero realmente
pues 35 hacia arriba, pero los baby boomers me he dado cuenta que tienen más dificultad a expresarse a favor del cannabis. Pero por ahí vamos a ir y yo creo que por ahí debemos también ir dirigiendo nuestros intereses y nuestra atención. Muchas gracias, Celina. Por ahí le vamos a dar el turno a Juan Alicea. Juan Alicea, danos ahí tu percepción y cómo tú ves esto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Quiero enfocar un punto bien importante que tiene que ser a través de los veteranos, ¿verdad? Los veteranos tienen unas condiciones muy dificultosas para poder bregar con ellos diariamente. Otro de los problemas que tenemos es que, lo voy a decir en arroz y habichuela para que lo puedan entender mejor, el veterano, desde que sale del ejército, todavía estamos en una guerra continua. Te explico. Salimos del ejército, entonces los convertimos en enemigos de las personas que estábamos defendiendo. ¿Por qué? Siguen dándonos los opioides, los medicamentos tradicionales, y quieren centrarnos nosotros somos el centro de todo lo que está pasando. Por ejemplo, FDA, médico, farmacia, Hacienda. Somos el medio que mantiene todo eso vigente para que puedan hacer su negocio con nosotros. Nosotros desde que comenzamos somos laboratorio, o sea, rata de laboratorio desde el 1940. Y los medicamentos no van a ayudar a uno, los medicamentos te van a hacer más daño que bien. Y yo soy, como dice la señorita Queen, yo soy vivo ejemplo también. Yo cuando salí del ejército en el 86, yo estaba tomando un promedio de 18 pastillas diarias. Aumenté hasta 300 libras. Y desde que comencé a utilizar cannabis, pues pude regular mi presión, controlar mi diabetes y bajé hasta 165 libras. Y exhorto a todos los veteranos y las personas que están interesadas para continuar utilizando cannabis que se orienten. La educación es muy importante. Y ese es el tabú. Si no hay educación, el tabú va a continuar. ¿Cómo podemos hacer los cambios? Bien importante, bien importante. Se debe crear un tipo de comisión, una oficina directo que puede ayudar al veterano. Que el veterano tenga la confianza de poder ir a esa oficina y que lo orienten correctamente, sea del gobierno federal. En el gobierno federal no quieren ayudar a uno directamente, pero sé que si se hace a través del gobierno estatal, ya el gobierno federal va a poder mirarlo y aceptarlo. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, porque muchos programas de los Estados Unidos, los veteranos, lo están ayudando, hasta se lo dan gratis. Por ejemplo, en California hay una alianza que se llama Veterans Alliance, se lo dan hasta gratis. En Puerto Rico hay un sinnúmero de veteranos que están sufriendo diariamente de todo lo que tiene que ver con el PTSD y otras condiciones, y tienen miedo de ir a veteranos y someter los papeles. Muchos de ellos van a los dispensarios, se certifican y no dicen que son veteranos por miedo de que le quiten los beneficios, por miedo y la falta de educación. Tenemos que trabajar con la educación, muy importante. A eso que yo me he dedicado todo este tiempo, del 2016 hasta acá, dando conferencias a diferentes organizaciones de veteranos, DAV, American Legion, entre otros. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer el cambio. Y el veterano que dio todo de parte de esa persona, dio toda su vida para poder proteger y ofrecerle la libertad que tienen ahora, pues hay que recompensar ese, ¿cómo se llama? A ese veterano, los veteranos, hay que recompensarle todo lo que han hecho para poder que la gente esté segura, ¿entiendes? Eso es así, Juan. Y al punto de Juan, bien importante, según los números que tengo aquí, pacientes con depresión se acercan a 10.239 según la data más reciente que tengo aquí. Desorden de ansiedad en Puerto Rico registrado 17.000 pacientes.
Claro, tengo que hacer la salvedad de que la información no se actualiza, ¿verdad? Como uno quisiera, así que estamos trabajando con números que sabemos que son mayores a esto. Así que con nosotros se encuentra José Rivera de THC, así que José, dinos cuál es tu percepción que estás viendo con esto del uso recreacional o la despenalización. Bien importante, distingamos lo que es despenalizar y el uso adulto o recreacional, como está diciendo más. Así que José, si nos puede reaccionar. Sí, claro que sí. Antes que nada, saludos a todos los amigos de la industria, a todos los que nos están escuchando. Yo creo que este tipo de foro es súper importante para que podamos seguir la conversación, ¿no? Y poder marcar un camino en la dirección correcta hacia el mejor desarrollo y el mejor acceso a la medicina a los pacientes. Como bien dice, hay que hacer una distinción bien clara entre lo que es la descriminalización y entre lo que es la despenalización y lo que es el uso recreacional o lo que llamamos el uso adulto. Y me gustaría definirlo para que la gente pueda entender que los conceptos, las definiciones son bien importantes a la hora de uno expresarse sobre cada uno de estos temas. Cuando se habla de despenalización, que fue, por ejemplo, lo que intentó hacer el senador Pereira con el proyecto, el famoso proyecto 517, que es básicamente en donde se le quita la carga de la pena al consumo o al uso del cannabis, se le quita la pena desde el punto de vista de la fuerza policíaca, ¿no? Del Ejecutivo. No obstante, hay una diferencia bien clara entre lo que es despenalizar y descriminalizar. Y yo creo que debemos comenzar ¿verdad? Por tratar de fomentar lo que es la descriminalización. Y la descriminalización no es otra cosa que simplemente quitarle la carga criminal que lleva o el estigma que lleva el usuario del cannabis como fuera de los marcos del cannabis medicinal, ¿verdad? Se considera un criminal ante los ojos de la ley. Y así está establecido en el Código Penal. Una persona que sea encontrada con posesión simple de cannabis para uso personal se enfrenta hasta una pena de 3 años. Es el artículo 404 del Código Penal. Y es bien importante que la gente entienda esto, porque todo el mundo dice, bueno, pero ahora que tenemos cannabis medicinal, pues lo que tienes que hacer si eres paciente para evitarte los riesgos es simplemente sacar tu identificación y ¿verdad? Comprar tu cannabis y consumirlo con tu ID. Y tampoco es así de sencillo, porque fíjate que si, por ejemplo, una abuelita va a comprar su medicamento y compra un aceitito en el dispensario y va al parque con sus nietos y está jugando con sus nietos y de pronto siente un dolor crónico, siente la necesidad de medicarse y ella decide sacar su vaporizador y darse una inhalación de vapor de su medicina en el parque, ella se está exponiendo no solamente a perder su licencia de paciente, se está exponiendo a cargos criminales porque está consumiendo el cannabis en un lugar público. Y ahí es donde viene la importancia de entender lo que significa descriminalizar. Y ahora que tenemos un nuevo gobernador, ¿verdad? El honorable Pedro Pierluisi, es importante que en la mayoría de las jurisdicciones comenzamos por descriminalizar porque le quitamos la carga. No es lo mismo que despenalizar porque podemos seguir teniendo unas penas administrativas, se le puede dar una multa, se le puede dar un referido, se puede verificar si esta persona tiene un problema de uso y abuso de sustancias controladas. Así que no necesariamente tenemos que despenalizar para poder adelantar la causa de la liberación del cannabis. Tenemos que comenzar sí necesariamente por descriminalizar, quitarle el estigma de criminal a la persona que decide utilizar el cannabis dentro o fuera del mercado medicinal, ¿verdad? De lo que son los parámetros medicinales. Ciertamente el uso adulto o la regulación del cannabis para uso recreacional es el próximo paso lógico en todo este desarrollo de lo que, ¿verdad? Lo que debería ser el desarrollo de la industria del cannabis en Puerto Rico. Y yo lo veo como el uso adulto del cannabis, yo lo veo que tiene dos propósitos principales beneficiosos para el país. En primera intención, nos sirve no tan solo para levantar impuestos para el Estado a través de una taxación adecuada a la venta para el uso adulto, es decir, una persona que compra cannabis que no es un paciente medicinal, no es un paciente de uso medicinal. Pues ese impuesto nos permite levantar dinero para el Estado, para obviamente aportar un poco a resolver el problema de la crisis fiscal, pero a la misma vez nos permite subvencionar el uso terapéutico, el uso médico del cannabis, es decir, en jurisdicciones como Colorado o California, el impuesto al uso recreacional, el impuesto al cannabis recreacional es un impuesto alto, pero el que compra como un paciente autorizado, pues no tiene que pagar esos impuestos y el costo de su medicamento es mucho más accesible, mucho más razonable. Ciertamente, por un lado, ese es uno de los beneficios más grandes que tiene el uso recreacional y por otro lado, es una manera de que el Estado pueda resolver el problema que ha creado a la hora de hablar de la saturación de la cantidad de dispensarios que se han abierto en Puerto Rico,
aparenta ser que en Puerto Rico hay un descontrol en la apertura de dispensarios de cannabis, y no es eso, es que no se han implementado unas guías de acuerdo al mercado, de acuerdo a la cantidad de pacientes, a la necesidad, para poder establecer, tal y como establece la ley, establecer unos parámetros razonables y que los dispensarios puedan abrir en un mercado que es un mercado cerrado, un mercado de pacientes, que pueden abrir en lugares donde obviamente tengan un negocio que sea próspero y que les permita obviamente entrar en una competencia saludable. Al no existir esos parámetros, se han abierto demasiados dispensarios en lugares concentrados, 7, 8 dispensarios en un perímetro bien cercano el uno del otro y en lugares donde no hay absolutamente nada. La única manera, yo pienso, que la única manera de poder resolver obviamente ese disloque que hay en el mercado de la industria del cannabis medicinal es abriendo el mercado de uso adulto para que entonces ya no sea solamente para pacientes autorizados, sino que adultos mayores de 21 años puedan obviamente entrar a un dispensario y conseguir cannabis para uso recreacional, obviamente de forma regulada, en tiempo, lugar y manera. Así que esa sería mi proposición. No, y al punto de José, yo recuerdo las vistas públicas en aquel momento dando Pereira. Y Pereira trajo un dato en aquel momento dado bien importante, y era que nosotros como país aportamos de $8,000 a $11,000 en cada estudiante en el sistema de educación pública. Sin embargo, cuando esa persona que dice José, que, ¿verdad? El ejemplo que lo utiliza de la abuelita, si la fueran a arrestar estaría 3 años. Y para que tengan una idea, al Estado les cuesta entre 23 a $36,000 al año mantener a la abuelita, según el ejemplo que utiliza José, en la cárcel. Así que es bien importante, eso vino cambiando con la administración de Obama. Y en aquel momento dado, Obama dijo, ¿verdad? O dio una orden a través de su secretario de Justicia de que no procesar a los usuarios que eran para uso personal. Bien importante que hagamos la distinción en que la legislación de Puerto Rico tiene sus restricciones. Y al ejemplo que dice José, uno solamente puede consumir el uso medicinal en lugares privados. Entiéndase, los carros no se puede considerar un lugar privado. Son lugares íntimos o donde el dueño te permita. Eso quiere decir que si yo voy a la casa de alguna amistad y ellos están consumiendo en su lugar privado, yo voy, en mi caso no soy paciente de cannabis, pero si yo fuera, yo tengo que pedirle autorización a esa persona. Así que es bien importante hacer esa distinción, y conozco casos específicamente en Bayamón, en la jurisdicción de Bayamón, donde este caso en particular, paciente de cannabis es intervenido por la policía. Cuando la policía interviene con él, pues percibe el olor, era pasada la noche, la persona le dice, yo estoy autorizado porque soy paciente de cannabis. Y esa persona pasó por el proceso judicial y fue hallado culpable por violación a la ley de cannabis. Así que es bien importante tener esas distinciones, y le invito a hablar a los que se están integrando ahora, en que, ¿verdad? La industria de cannabis no está desregulada. Decir que una persona que tiene un carnet de paciente de cannabis puede hacerlo en cualquier lugar es incorrecto. Y es una parte de la información que hay que llevar a la ciudadanía y a los empresarios que están allá afuera, que están viendo ¿verdad? Este foro particular. Así que nada, vamos a continuar.